Bueno, al renunciar, como comenté antes, todo el grupo que habíamos formado en la dirección de planificación de Petare, porque no se logró la aprobación de los concejales de Petare para integrarse con el Consejo Municipal del Distrito Federal para la formación de la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano, renunciando todo, pues Papá Dios, cuando nos cierran una puerta, nos abre un portón. En una reunión con amigos mutuos, tuvimos con Luis Teófilo Núñez, hijo. El Universal tenía sus oficinas en el centro de Caracas, casi al lado del cine principal, cerquita de la Plaza Bolívar. El papá de Luis Teófilo, el doctor Núñez, también estuvo en un momento dado con nosotros conversando muy informalmente de que ellos estaban en una situación muy incómoda porque allí en el centro de Caracas con las cuestiones de los reporteros y la entrada del periódico, ese tipo de cosas, y estaban sumamente apretados en espacio también. Y que ellos tenían un terreno mayor y con posibilidades de crecimiento como área en la avenida Urdaneta. Ve qué haces allí, Francisco, piensa, porque yo estoy, dijo Luis Teófilo, yo estoy tratando también con algunos arquitectos, como Martín Vega, Galia, etcétera, a ver si quieren hacer una propuesta preliminar sin costo para nosotros. Yo con mucho gusto la presento. Y con uno de los arquitectos que tenía yo en la dirección de planificación, un inglés, George Wilkie, era un arquitecto inglés que estuvo con nosotros allí y con quien yo había hecho muy buena relación, no solamente personal, sino profesional, en la línea de pensamiento y de resolución. Con pocas palabras nos entendíamos muy rápidamente. Hicimos unos croquis de una primera solución para el proyecto y le encantó a Luis Núñez. Entonces, vamos a echarle a esto. Yo que había hecho mi tesis de grado con Bernardo, de una vez llamé a Bernardo, porque yo me llevaba también muy buena relación con Bernardo. Mira, Bernardo, hay esto. Vamos a formar una oficina para desarrollar este proyecto. ¿Qué piensas? Claro, Francisco. Vamos. Y formamos nuestra primera compañía, Pimentel y Borges. Y sacamos ese proyecto que con el tiempo fue Premio Nacional de Arquitectura. Por cierto que el jurado que dio ese premio lo presidía Villanueva. Y al momento de la entrega del premio se nos aguaron los ojos a él y a mí. Eran los primeros arquitectos graduados en Venezuela que obtenían el Premio Nacional en Venezuela. Porque los otros habían sido Ferris, Villanueva, etcétera, todos graduados en el exterior. Nosotros fuimos los primeros venezolanos Premios Nacional de Arquitectura graduados en la universidad. Y nuestra promoción, por cierto, fue la primera que salió del edificio de la Facultad de Arquitectura. La primera proposición, el primer esquema, el primer preanteproyecto que se hizo, manejando la ordenanza de zonificación, las áreas permisibles, etcétera, y el programa de ello se desarrollaba y se podía completar con una propuesta de dos torres similares, unidas por un espacio público. La razón de ser de la ciudad son los espacios públicos. Para el área de terreno que ellos tenían, no se copaba con la sola torre. Entonces, la propuesta fue hacer otra torre y una plaza que unía los dos elementos funcionalmente y que creaba un espacio, además urbano, interesante para la ciudad. Esa área adicional estaba limitada hacia la avenida Urdaneta por un pequeño edificio que había allí, que la propuesta era que lo compraran, porque yo tenía un terreno muy grande atrás, que compraran esa para darle el frente a la avenida Urdaneta de este desarrollo de las dos torres. Nunca se pudo lograr, no hubo manera que vendieran. Y como aquí el único que puede expropiar es el gobierno,
el particular no puede decir yo te expropio. Entonces, pues allí quedó. Es que la razón de ser de la ciudad es el espacio público, que no hemos podido manejar. Por eso aquí se perdieron oportunidades. ¿Qué pasó con Bogotá, con Londres, con Bilbao, con esta zona? Elementos que crean espacios públicos y logran influir sobre el sector y mejorar todo el sector. Porque los edificios son del espacio público, la calidad del edificio influye en el espacio y el espacio público influye sobre la calidad de los edificios. Entonces aquí se ha hecho, por ejemplo, toda una política de vivienda que no hace ciudad, sino como al que le falta una muela le ponen una prótesis ahí, un diente falso, ponen un edificio ahí, un hueco, ahí pongo un edificio, ahí otra hueco, pero no estructura ciudad. ¿Y por qué se dio el problema de arquitectura? Porque el edificio en sí mismo tiene unas características. Primero, que responde a la cuadrícula fundacional de Caracas. Él marca esquina. Después, porque tiene una consideración también de espacio urbano de transición entre la acera y el edificio, que se abre. Después resuelve muy bien lo que es el acceso y funcionamiento del área de taller del edificio con el área de acceso a la torre. Cuando tú te paras frente al edificio, tú vas a medio sótano, con un jardín que hay en el medio sótano, y entras a la torre y subes y entras al gran hall de doble altura del Universal arriba de esto. Y no se molestan unos con otros. Y lo mismo por las zonas laterales y traseras se le da acceso a toda la parte de funcionamiento de logística de salida de los impresos del periódico, suministro de papel, todo ese tipo de cosas. Eso quedó muy bien resuelto. Ellos tenían una cierta urgencia en que se ejecutara el edificio por lo incómodo que estaban. Entonces pensamos en una primera solución en una estructura metálica, tipo edificio de Estados Unidos, una estructura metálica, porque el edificio se componía de una torre y un cuerpo bajo. ¿Por qué una torre y un cuerpo bajo? Allí una de las cosas con que nos sentamos a analizar y que determinó una serie de resoluciones posteriores fue la programación. Ellos necesitaban tener allí los talleres, una industria, el taller del periódico, que ocupó 3 sótanos, porque la maquinaria necesitaba en algunos puntos una altura especial, porque allí entre el periódico sube, baja. Ustedes lo han visto en películas cómo se desarrolla eso. Las oficinas administrativas del periódico, las oficinas propiamente de redacción del periódico. Y después querían, porque la densidad que permitía el terreno en el centro de Caracas era muy importante, era el 700% de construcción, era comercio metropolitano, 700% de construcción. Entonces esa construcción había que utilizarla, y la propuesta nuestra es de una torre rental profesional que complementaría esa área. Posteriormente estuvimos analizando con algunos contratistas aquí y con ingenieros la posibilidad de eso, de que se hiciera con cierta rapidez en estructura metálica. Era posible, pero no teníamos en Venezuela una mano de obra adecuada para eso. No había la cultura de la construcción metálica. Entonces, con los ingenieros que habíamos ya venido conversando, que era un ingeniero alemán, Martin Meiser, llegamos a la conclusión de que, bueno, vamos a hacerlo así. ¿Y cómo es? A poco tiempo antes había ocurrido el sismo de Caracas, que por cierto yo estaba en Petare y tuve casi un mes sin ir a mi casa, con los edificios que se cayeron en el área metropolitana, especialmente en el sector de Los Palos Grandes, Altamira. ¿Por qué? ¿Por qué se cayeron allí? Porque allí, en los estudios posteriores que se hicieron con eso, hay como una ponchera de aluvión, producto de los deslizamientos
cientos y miles de años atrás, que formaron el Valle de Caracas, y en ese sector hay como una punchera de 300 metros de profundidad. Entonces los edificios fundados sobre esa punchera, al momento de vibrar, se incrementa, se multiplica esa vibración, y con las normas anteriores que teníamos, había unas ciertas deficiencias por falta de precisamente de experiencias sísmicas en esta área, aunque ya lo sabíamos de la época del Libertador, ¿no? Pero no aprendemos. Y esto fue para nosotros muy importante, porque nos llevó entonces en el análisis a una cosa que se llama tubo en tubo. La torre, una periferia de columnas exteriores con un núcleo central rígido. Entonces eso dio, inclusive con los cálculos que se habían venido haciendo, como criterio estructural, dio muy bien. Y ahí está el edificio en la Universal. Ahí se ha mantenido. En el Universal, un amigo nuestro que era también profesor en la Facultad de Arquitectura, González Bogen, creó una serie de bajorrelieves casi como el linotipo. Una obra excelente que está en el hall del periódico. El conocimiento que yo tenía personal de amistad con él y lo que él estaba haciendo, y el influjo muy fuerte de Villanueva sobre nosotros en la integración del arte a la arquitectura. Entonces no era dejar ahí un cajón de concreto, sino utilizarlo como un elemento de inspiración. Allí y en el piso de transición entre la torre, entre el cuerpo ese bajo que se remete, el cuerpo bajo pasa y la torre, creando precisamente una mayor perspectiva urbana. Y en ese nivel entonces de acceso tiene él un trabajo importante, y en el nivel de transición, que era área también comunal del edificio, también hizo otro trabajo muy bueno González Boa, que es paz descanse. Gracias a Dios que este desarrollo del Universal se pudo llevar con muy buena relación con el propietario y con el grupo de ingenieros que colaboró en la ejecución de ese proyecto. Allá habían ingenieros eléctricos, ingenieros sanitarios, ingenieros mecánicos, etc. Y tomamos como una modulación el ejes de 9x9, que precisamente vino del área libre necesaria para poder instalar toda la industria abajo, todas las líneas de producción del periódico, etc. Y que después en la torre se reflejó como una torre cuadrada de 3 módulos de 9x9 que se realizó perfectamente. Y llevado precisamente porque Villanueva no creó en nosotros, digamos, un estilo, sino creó un criterio. Y a ese criterio nos apegamos precisamente en nuestros diseños, etc. Y se logró entonces que no solamente fuera un edificio que rígidamente respondiera muy bien al sismo que acabamos de padecer, sino que además de esto, ya Villanueva nos había sembrado nosotros en la ciudad universitaria los criterios de protección solar, de eficiencia en el manejo de los espacios, las temperaturas en espacios exteriores e interiores. Entonces diseñamos todo un sistema de brise-soleil, en concreto también brutalismo, obra limpia, y hubo un momento en que, esta es otra anécdota muy curiosa al lado de esto, cuando dentro del apuro y esto, cuando se pusieron a empezar a poner los primeros brise-soleil, uno de los ingenieros responsables de la construcción de esto le dijo a Luis Núñez: mira chico, esto es un accesorio muy elemental, esto es lo que nos hace retrasar, vamos a eliminar todos esos brise-soleil. Y yo estaba ahí presente cuando lo dijo. Y un momento, el arquitecto soy yo. Cuando nos dieron el Premio Nacional de Arquitectura, Luis Núñez se me acercó: Francisco,
gracias por lo que tú hiciste en aquel momento. Son cosas que pasan.